Salón, pueden sentarse, amados. Estamos transmitiendo desde Vallejo, Caracas, la Corazón Judía, Vallejo. Damos la bienvenida a esta porción de esta parasha de esta semana. Damos las bienvenidas también a todos ustedes que están conectados en estos momentos. Y damos también la bienvenida a nuestras hijas Alto Mirandino, Vallejo Alto Mirandino, Vallejo Maracaibo, Vallejo San Cristóbal, Vallejo La Guaira y nuestros amados amigos de Uruguay. También la sinagoga mesiánica del camino. Vamos a dar comienzo pues la porción de esta semana. Comienza diciendo, y habló al Eterno a Moisés diciendo, háblale a Aarón y dile, cuando enciendas y hagas elevar las luminarias hacia el frente y el centro del candelabro deberán alumbrar las 7 luces. Aquí claramente vemos que Hashem le dice a Moisés que invite a Aarón, a su hermano mayor, a encender la menorá. ¿Por qué? ¿Será que Hashem percibió de Aarón que estaba frustrado y triste íntimamente? Sí estaba triste. Su mente se había debilitado de pena y confusión por el hecho de que no participó junto con ellos en la dedicación del Mishkan, el tabernáculo, ni él ni el otro miembro de su familia o de su tribu, mejor dicho. ¿Por qué Aarón estaba triste y frustrado? El Midrash de esta porción relata que Aarón estaba profundamente afligido cuando vio que 11 tribus más de Efraín habían traído ofrendas, pero Hashem no había instruido a la tribu de Leví, a la cual pertenecía el príncipe Aarón, no lo había invitado. Y inmediatamente Aarón pensó, es causa mía, por causa mía. Reflexionó que esta tribu a cuya cabeza estoy ubicado como príncipe no ha presentado una ofrenda. Y continuaba su reflexión, Aarón, porque cargó la culpa del pecado del becerro de oro. Y los levitas han perdido el privilegio de presentar una ofrenda en la inauguración del altar, allá en el Mishkan. A pesar de los múltiples pensamientos, Hashem dice a Moisés, háblale, Aarón, y dile a tu hermano, deje de estar pensando tontería, por decirlo así.
diré que no sigue afligiéndose el alma, que ya yo lo perdoné. Que a partir de ahora su acción va a ser mucho más valiosa ante mí que todas las que hicieron las otras tribus, mucho mejor. Va a ser mucho más valiosa de las que hicieron las otras tribus. Ya que esta tribu, la tribu de Leví, está destinada a un honor más exaltado. Ellos serán los que levanten y enciendan la menorá allá en el templo, en el Beit Hamidash. Ahora nos explicamos el porqué de la presente porción de la Torá que nos habla sobre la menorá. Sigue a la sección que habla sobre las ofrendas traídas por los líderes, por los príncipes de cada tribu. También nos explica el Midrash, según otra interpretación. Hashem le dijo a Moisés: ve y di a Aarón que cese de afligirse por no haber traído una ofrenda para la inauguración, la dedicación. Por cierto, Hanukkah quiere decir la dedicación a la inauguración del altar. En el futuro yo ocasionaré a través de sus descendientes otra inauguración, una que estará eternamente o enteramente en sus manos. O sea, la tribu de Leví va a estar siempre haciendo esta misma. A través de los hasmoneos, yo voy a producir cosas maravillosas para el pueblo judío. Tus descendientes estarán conduciendo una inauguración que llegará a ser conocida como Hanukkah. La inauguración por la dinastía hasmonea. Ellos encenderán las luces de la menorá del templo, que es una misma más grande que ofrecer sacrificio. Mucho más es elevada encender las luces de la menorá que la ofrenda que hayan traído las otras tribus. ¿Por qué? Porque mientras que las ofrendas de sacrificio son traídas solo cuando el templo esté de pie. En cambio, todos los años se celebra Hanukkah y ellos estaban encargados de encender la vela de la menorá. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los años cuando celebramos Hanukkah. Encendemos las 8, ¿verdad? Sí, la nueva es la principal. Todos sabemos que esta dinastía de los hasmoneos fueron los que tuvieron el gran privilegio de encender las luces de la menorá cuando el templo fue dedicado, después de ser conquistado, después de haber sido limpiado, purificado por este maravilloso clan de hombres llamado hasmoneos, los descendientes de Aarón, por cierto. Adicionalmente, hay otro precepto que siempre se ha ejecutado, el Birkat Kohanim, la bendición arónica, conocido
como explicar Juan la visión arónica. Esto nos enseña que Hashem consoló a Aarón por no haber sido privilegiado de presentar una ofrenda en la inauguración del altar. Hay una analogía que es muy apropiada para entender más aún de lo que quiero decir. Había un cierto rey que una vez preparó un gran banquete e invitó a una gran cantidad de amigos, huéspedes, personajes a celebrar con él. Sin embargo, no invitó a un gran amigo, un gran amigo suyo que amaba al rey. Naturalmente, el amigo está profundamente dolorido, imaginando que la omisión del monarca, la omisión del rey en el invitado era una expresión de su desagrado. Como no lo invitó, pensó que era una expresión del rey de su desagrado. Mas entonces el rey envió por su amigo y le dijo a él: mira, cierto, he hecho un gran banquete y he invitado muchas personalidades. Sabes que, sin embargo, que en honor a nuestra amistad es mi intención disponer un festín, un día especial, el cual solo será invitado tú. La situación aquí es muy similar. Hashem es el Rey Supremo. La ocasión festiva es la consagración del altar. Y Hashem le dice a Aarón: no te aflijas por dejar de participar en la ofrenda para la inauguración, pues ustedes son los sacerdotes, ustedes son los Kohanim, y habrá una inauguración reservada exclusivamente para ustedes. Con Hanukkah. Bien, así pues, así fue restaurado el corazón del hermano de Moisés, Aarón. Pero también a Moisés les toca su parte de tristeza en esta pareja. La porción de la Torah de esta semana nos confronta con una historia sumamente triste. La historia de la desobediencia y la rebelión contra Moisés. En efecto, se nos dice, debido a las circunstancias especiales del desierto, muchos de los hijos de Israel comenzaron a quejarse contra Moisés y a pedir carne porque se cansaron del maná. Las quejas fueron tan constantes que Moisés explotó. Moisés perdió el control de sí mismo y, cansado de soportar las murmuraciones de los hebreos, llega al extremo de pedirle al Señor que le quite la vida. Extenuado por el peso de pastorear tan inmensa multitud en tales condiciones, con el agravante de los lamentos. Moisés dijo, eso lo vemos en el capítulo 11, 14 al 15, no puedo yo
solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo hace conmigo, yo te ruego que me des la muerte si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea mi mal. Para cómo de males, Miriam y Aarón, hermano de Moisés, de padre y madre, murmuran también. O sea, se llenó la copa, se rebosó. Murmura también contra el ungido de Adonai, ¿cuál fue la causa? Por la causa de una mujer morena, oscura, de piel oscura, que Moisés había tomado. Como está escrito, Miriam y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés a causa de la mujer oscura, de piel oscura, que él había desposado. El rey Salomón se ha dicho en Proverbio 10:19, dice, en la multitud de palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es sabio. Amén. Es imposible, amados, que quien habla demasiado no se torne culpable de difamar a su semejante. Y un hombre con discernimiento guardará su labio, cerrará su boca y no dirá nada en absoluto si él haya que lo conduciría a hablar mal de otro, aun cuando haya una necesidad para él de hablar. No hay nada mejor, amados, para el cuerpo que el silencio. Del silencio es el modo que el Talmud expresa el mismo principio. Se sabe que muchas personas carecen de esta virtud, muchas realmente, por no decir a todas, carecen de esta virtud de guardar silencio. O coloquialmente, en boca cerrada, no entra boca. De abstenerse de hablar. Por tal motivo, siempre están metidas en tremendo rollo, hasta las extremidades, hasta acá, conocido hasta aquí. Porque si hasta aquí no pueden hablar. Entonces tienen que ser hasta aquí para que puedan hablar. Y solo eso, sino que cometiendo pecado. Lo que siempre hemos dicho, el que habla mal de uno está cometiendo el triple asesinato. Se mata el mismo, mata al que está escuchando y mata al de quien está hablando. Como ellos dos, o sea, Aarón y Miriam, eran profetas, y como en varias ocasiones, obviamente, Dios había usado para traer palabra al pueblo, Miriam y Aarón dijeron, solamente por Moisés ha hablado Adonai. Fíjense, una simple pregunta que se hicieron. Solamente por Moisés ha hablado Adonai. No ha hablado también por nosotros, pero hay que ver con qué intención lo hicieron. Y así pues, todo estaba listo para crear una atmósfera de malestar entre los hermanos, entre Miriam
y Aarón, y sobre todo a Moisés en el momento de su mayor debilidad. Sin embargo, la Escritura nos dice que Adonai escuchó, oyó lo que dijeron en privado ambos hermanos. No que lo dijeron aquí en la sinagoga, no, entre ellos. Y entró inmediatamente Jasén en acción para imponer el principio de autoridad espiritual, que es uno de los fundamentos del reino de los cielos, respetar las autoridades que Jasén ha impuesto. Miriam y Aarón fueron duramente sancionados por Jasén, porque el reino de Dios, el reino de Adonai, no puede ser amado, no puede ser levantado sobre murmuraciones, quejas, lamentos, rebeliones y un estado de malestar familiar en este caso. Déjame decirle que esta es la forma que funciona el príncipe de la tiniebla y de sus secuaces, pero no es la manera de funcionar del reino de Dios, del reino de la luz, porque aquello es el reino de la tiniebla. Nosotros somos el reino de la luz. ¿Quién dice un amén? Amén. No sé si escucharon porque puede ser que sea al hermano esto que diga amén. Pero esto no está. Amén. Así pues, aunque Miriam y Aarón se repitieron después para que todos los hijos de Israel aprendieran la lección. Jasén permitió que una terrible lepra viniera sobre Miriam, la cual tuvo que ser sacada del campamento de los hijos de Israel por 7 días, hasta que Moisés oró por ella y fue sanada. Yo me pregunto, no me contesto, yo me pregunto, ¿y por qué no le dio lepra a Aarón? Solamente a Miriam. Porque está ungido. Bueno, eso vamos a hablar después. Por causa de aquel pecado de murmuración y rebeldía, la marcha de los hijos de Israel fue atrasada por una semana, simplemente por ese hecho. Ello nos enseña el por qué vemos que se retrasa la venida de Mashiach y muchas cosas más nos acontecen en nuestra vida y en la Cajal. A veces vemos que se retrasan cosas o se acumulan cosas, amado. Esto siempre será el resultado de la desobediencia. Cuando desobedecemos al Eterno y cuando no nos sujetamos a autoridades espirituales que ha colocado entre nosotros Hashem, la marcha de los santos se detiene, se paraliza y no puede dedicarse
de esto, porque somos un solo cuerpo, amado. Porque algunos hacen cosas indebidas, no se puede dedicar de ellos, porque somos un solo cuerpo. Ejemplo que tenemos acá, Miriam pecó, Aarón pecó, y todo el pueblo de Israel se detuvo la marcha. No detengamos la marcha de Jacob, amado. Se me había olvidado de que hoy tengo la noticia de que hoy va a dar comienzo uno de los otros estudiantes que estamos preparando, el hermano José Calzadilla, allá en Guatire, está prácticamente como inaugurando, pues se va a reunir por primera vez con un grupo de hermanos, y posiblemente sea la Bellacó Guatire. Bueno, sí, quieren aplaudir, aplaudan, para que lo escuchen. Y démosle, pues, animemos. Otro punto que debo considerar para este Shabbat, la purificación. Nos enseña esta pasada que los levitas, antes de entrar en sus funciones como sacerdote, tenían que purificarse. Está escrito, y habló Adonai a Moisés diciendo: toma a los levitas del seno del pueblo de Israel y haz que se purifiquen. Aquí se instruye a ellos purificarse antes de comenzar a servir en el mercado. Porque los levitas eran los encargados de estar en el servicio del mercado. La enseñanza realmente es clara. Antes de hacer algo para el Eterno, tenemos que estar limpios. Amado, debemos estar limpios ante su presencia, en su presencia. Antes de tocar cosas sagradas del Eterno, los que somos sacerdotes, Juan del pacto renovado, tenemos que estar lavados y purificados por la sangre del Cordero y también por la palabra de Hashem. Hashem no acepta ningún servicio si nuestras manos están sucias por el pecado, por la desobediencia y también por la iglesia espiritual. A Satanás y sus demonios, ¿cómo se les sirve? A ellos se les sirve en pecado, en orgías, borracheras y abominables idolatrías. Pero no al Dios de Israel, porque el Dios de Israel es santo, Akadosh Baruj Hu, es un Eloah santo, un Dios santo, Kadosh, Eloah Kadosh. Y solo los que tienen sus manos limpias y sus corazones puros son aceptos delante de su presencia. Por medio de la sangre derramada de nuestro Mashiach Yeshua y por la palabra, nuestras manos y nuestros corazones han sido purificados y continúan siendo purificados cada día para que podamos servir en espíritu y en verdad.
si pecamos contra Él, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle que nos perdone y nos limpie, y si somos sinceros y nos apartamos del pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de qué? De toda nuestra maldad. El capítulo 11, versículo 1 de nuestra pasada, dice: y el pueblo empezó a quejarse y fue malo a los oídos del Eterno. Cuando el Eterno escuchó y se encendió su ira, y ardió en ellos un fuego del Eterno y consumió en las extremidades del campo. Según Rashi, el sabio Rashi, una madre compró una Torah de Rashi. Los comentarios que traen esa son justamente de sabio Rashi, un rabino francés. Ellos buscaban un pretexto para separarse del Eterno. Según Rashi dice, ¿cuál era la queja que ellos presentaban? Ellos presentaban la carne, que ellos no comían carne. Ya tenían carne para comer en el desierto. Ellos tenían carne en el desierto. Según Bereshit, porque me están mirando para ahí, como que, ¿por qué? Carne, ¿sí? Bereshit 12:38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Ellos llevaban ganado. El pueblo de Israel actuaba de una forma semejante a aquellos que con malas intenciones o algo así como personas con motivo de queja buscan pretextos para alejarse de Hashem. Parece mentira, pero es verdad. Y esto es justamente un pretexto. Así como los hijos de Israel no tenían pretexto alguno, ya que poseían suficiente ganado para comer en el desierto, a pesar de quejado. Así son muchos hermanos. Buscan pretexto para alejarse de Hashem, de compartir con los hermanos, alejarse de la sinagoga. Buscan solo pretextos. ¿Por qué? Porque no tienen justificación. Como los hijos de Israel, teniendo para comer, le pedían al Eterno carne. Muchos tienen bendiciones, la bendición del Eterno, y buscan pretexto para alejarse de Dios, alejarse del Eterno. Le digo una cosa, amada, para mí hay una sola explicación. Todo es por no querer cumplir la voluntad del Eterno. Así hay mucho. Dice el Pasuk, el fuego consumió un extremo del campamento. La palabra extremo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados del Eterno, o bien a los más distinguidos. Por la lengua de los hijos de Israel se encendió un fuego
consumidor, como está escrito en Jacob, capítulo 3, 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirá qué grande bosque se encendía con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. No voy a continuar. No quiero afligir. No nos vamos a afligir. Capítulo 11, debemos de pasar, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros y la cebolla y los ajos. Normalmente uno se olvida de las emociones negativas y solamente quedan las emociones positivas en los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Si habían estado trabajando duramente como esclavos, como ahora dicen que comían gratis. ¿Ah? Como decía que comían gratis si estaban esclavos. Aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Egipto en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento, sin tener que cargar con el cumplimiento de la voluntad divina como en nuestros días, que el sustento llega como resultado del cumplimiento de los preceptos. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, comíamos gratis todo lo que se nos antojaba, claro, sin tener que cumplir